Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esperamos un minutito más y empezamos. Bueno, para no hacer perder más tiempo, vamos a empezar. Somos poquitos, pero bueno, somos los que somos. Hoy vamos a hablar de asamblea. Bien, estamos dentro del capítulo de propiedad horizontal. Dentro del capítulo de propiedad horizontal, hoy vamos a analizar la asamblea. Bien, los distintos tipos de asambleas que hay, quórum, mayoría necesaria a los fines de modificaciones, tanto cláusulas estatutarias como reglamentarias, el tema de nulidad de asamblea. Bien, voy a empezar a compartir. Díganme por favor si ven. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, se ve. Sí, Perfecto. sí, ahí se ve. Bien, espérenme un segundito que saco una barra. Bueno, como les decía, hoy vemos asamblea. Si ustedes se fijan, en el Código Civil y Comercial no hay una definición de asamblea. Ustedes si ven el 2058, habla de facultades de la asamblea, pero no hay una definición propiamente dicha. La definición de dónde surge, efectivamente, de los distintos autores que tenemos que han tratado la temática. Para que tengan en cuenta, nosotros tenemos, yo ya lo he dicho, pero bueno, no viene mal siempre recordar, nosotros tenemos
dos autores muy importantes a nivel nacional, que son ambos marplatenses. Uno es todavía docente de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Constantino, bien, y el otro es el doctor Gabás, cuyo hijo, Leandro Gabás, está con nosotros dentro de la práctica 2 y que ha desarrollado varios de los temas de propiedad horizontal que ustedes han ido viendo y que nosotros hemos ido desarrollando en las clases, ¿bien? Pero bueno, tanto el doctor Gabás, padre, Alberto Gabás, como el doctor Constantino, Juan Antonio Constantino, son los dos especialistas en derecho procesal a nivel nacional muy reconocidos y que nosotros tenemos la suerte de tenerlos cerca nuestro, ¿no? Incluso el doctor Gabás, amén de que ejerció la docencia en la Universidad FASTA, ahora está jubilado como abogado, sin perjuicio de ello sigue escribiendo, y es más, sobre uno de los temas que vamos a ver hoy, hace 3 semanas, Leandro nos alcanzó un trabajo sobre nulidad de subasta muy, muy completo, que no voy obviamente a subirlo al campo porque es bastante complejo y es una posición bastante particular que tiene la visión de lo que es la nulidad de la subasta, pero que ellos se las voy a, cuando veamos al final de la clase de nulidad, voy a marcar algunos puntitos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, volviendo al tema, lo que les decía es, nosotros tenemos dentro de la cápita de asamblea, del tema de asamblea, no tenemos en el Código Civil y Comercial una definición de lo que es la asamblea propiamente dicha. Tampoco estaba en la vieja ley de propiedad horizontal, ojo. Es más, en aquella época, no me acuerdo del artículo, si era el 10 o el 9, hablaba de reunión de consorcistas, tampoco hablaba de asamblea como figura, como órgano, digamos, de consorcio. Bien, ¿qué es lo que es o qué es la asamblea en definitiva? No es más ni menos que una reunión de los copropietarios, bien, que dichas reuniones a los fines de, digamos, llevar, digamos, a puerto algún asunto, deliberar fundamentalmente, porque ese es el fin inmediato y definitivo de la asamblea, que haya una deliberación, que haya una confrontación o que haya una decisión, bien, previo, obviamente, debate entre distintos miembros de ese consorcio, entre distintos titulares, digamos, registrales de los inmuebles, bien, que fue convocada previamente y con un fin, o sea, hay un temario. Ese temario se denomina orden del día, bien. Van a ver ahí otra definición que dice la asamblea es la reunión de los consorcistas previamente convocada en un lugar, día y hora predeterminados para deliberar y resolver sobre puntos de orden del día precisamente fijados. Bien, como le dije, en el 2058 del Código Civil y Comercial, lo que se establece son cuáles son las facultades de esa asamblea. Bien, que dice, por ejemplo, resolver sobre cuestiones atribuidas a la ley o por reglamento o que surjan del reglamento de propiedad, las cuestiones atribuidas al administrador o al consorcio de copropietarios, cuestiones sobre conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio, cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador y consejero. O sea, todo lo que excede la mera administración efectivamente va a tener que canalizarse por intermedio de la asamblea, que es donde en definitiva se van a tomar las decisiones que después van a impactar en la vida consorcial. ¿Qué clase de asambleas hay? Si ustedes, reitero, ven el Código Civil y Comercial, no surge de la normativa efectivamente los tipos de asamblea que existen. Sí surge efectivamente que hay un tipo de asamblea específico, bien, que es la asamblea judicial, pero digamos la asamblea judicial, para que tengan idea, es la excepción, es la asamblea excepcionalísima. Los tipos de asamblea más comunes son la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es definitivamente la que se debe desarrollar en forma periódica, o sea, y en principio fundamentalmente se desarrolla anualmente, ¿bien? Donde los consorcistas son convocados a los fines de, digamos, discutir en cuanto a la vida o el desarrollo normal de dicho consorcio, viene donde efectivamente se aprueba la rendición de cuentas, donde se mantiene o se designa un nuevo administrador, donde se aprueban los gastos que se fueron realizados y se aprueban nuevas obras que haya que desarrollar en el periodo anual siguiente. O sea, ahí se van a discutir todas las cuestiones, digamos, de
trato ordinario y que uno ya puede presuponer que puede llegar a suceder en ese año calendario. En cambio, la asamblea extraordinaria, bien, no tiene efectivamente, digamos, un periodo ordinario de convocatoria. Es más, puede ser que no existan en un consorcio, bien, y las mismas en verdad, o la misma en verdad, surge o nace como consecuencia de alguna urgencia. Bien, esa urgencia lo que va a dar pie es que efectivamente el administrador o consejo de copropietarios convoque a una reunión extraordinaria, una asamblea extraordinaria, a los fines de resolver un punto o un asunto puntual que efectivamente le está generando algún tipo de urgencia o digamos, sí, fundamentalmente algún tipo de situación que no puede esperar a la próxima asamblea ordinaria que en principio se desarrollaría, digamos, en el año o el plazo que surja el reglamento de copropiedad. Por acá hay que ser muy claro. Tampoco hay un plazo dentro del Código Civil y Comercial que efectivamente se paute para la convocatoria de la asamblea, pero se sobreentiende que efectivamente con la duración del administrador, efectivamente antes del vencimiento de su mandato, el mismo debería convocar a la asamblea. Y el plazo ordinario, bien, que se da habitualmente es un año. Bien, ello no significa que si en el reglamento de copropiedad existe otro plazo, ya sea menor o mayor, no deba de respetarse. Siempre hay que estar, y esto lo tienen que tener muy en cuenta en cuanto al tema de propiedad horizontal, lo que establece el reglamento de copropiedad, que en definitiva es ley para las partes. ¿Quiénes son las partes? Todos los miembros del Consejo de Propietarios. Bien, todos los propietarios son miembros o son partes, digamos, de este contrato plural, bien, perdón, no me sale ya hasta ahora la palabra, plural, bien, en el cual efectivamente son parte como consecuencia de haber adquirido un bien inmueble. Me faltó decir, obviamente, además y lo vamos a ver particularmente más adelante, además de la asamblea ordinaria y extraordinaria, está la asamblea judicial, que esa sí está efectivamente determinada y, digamos, figura en el Código Civil y Comercial. Tienen que tener en cuenta algo muy importante en cuanto a la convocatoria y las resoluciones que puedan llegar a darse en el marco de la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. Y es la diferencia entre lo que se denomina quórum y mayoría. Bien, conforme ustedes pueden leer, el quórum surge del artículo 2059 del Código Civil y Comercial, que cuando el título del mismo es convocatoria quórum. Tiene que diferenciar efectivamente cuál es el quórum para poder desarrollar la asamblea, ¿bien? Y cuáles son las mayorías necesarias a los fines de tomar decisiones dentro del marco de la asamblea. El 2059 establece que yo tengo que tener un número X de asistentes, ¿bien? A los fines de poder desarrollar, digamos, la asamblea propiamente dicha. Yo, si no tengo ese quórum, en principio no podría abrir la asamblea. Lo que también tienen que tener en cuenta en este punto, bien, y fundamentalmente por ser Mar del Plata una ciudad balnearia, hoy ya no tanto, bien, esto se daba más que nada hace bastantes años, cuando habían gran mayoría de edificios que estaban exclusivamente habitados en verano, o que eran utilizados exclusivamente en periodo, digamos, vacacional, bien, y en el cual efectivamente las asambleas se intentaban desarrollar en los meses de enero y febrero para que tuviera la mayor cantidad de consorcistas a los fines de poder llevar a cabo tanto la asamblea, que tuviera quórum necesario para poder, en definitiva, resolver las cuestiones que se hubiesen suscitado y que hubiesen estado en el orden del día fijado para dicha fecha. Bien, hoy por hoy, Mar del Plata, también de que hay todavía una parte importante de departamentos que únicamente se utilizan en dicho periodo estival. Hoy ha crecido tanto la población en esta ciudad que los departamentos ya no están exclusivamente ocupados en verano. Y si lo están igualmente, bien, o si están ocupados puede ser estudiantes o personas que tengan un contrato de locación, digamos, no establecido legalmente de 3 años hoy por hoy, sino por el periodo exclusivamente de los meses a marzo a diciembre, como consecuencia de ser estudiante o
bueno, por la situación que fuere. Igualmente se intenta continuar convocando las asambleas para los meses de enero y febrero para que tenga mayor cantidad o una convocatoria mayor y poder efectivamente desarrollarla como corresponde. Bien, entonces en primer lugar tiene que tener en cuenta que el quórum, bien, no es efectivamente o es el número necesario a los fines de poder habilitar el inicio de la asamblea correspondiente. Sí, también tienen que tener en cuenta que la gran mayoría de los reglamentos de copropiedad lo que se determina es que ante la imposibilidad de, digamos, alcanzar el quórum, el número mínimo de, digamos, consorcistas a los fines de poder desarrollar la asamblea, siempre lo que se estila es ante un periodo de dejar pasar 30 minutos, que la misma se desarrolle con la cantidad efectiva o el número que haya de consorcistas, como para no frustrar, digamos, esa convocatoria de la asamblea y poder desarrollar eventualmente y resolver los asuntos por los cuales fue convocado la asamblea. Bien, esto ya sea ordinaria o extraordinaria, vuelvo a repetir. Una vez que tenemos efectivamente, digamos, conformada la asamblea y que ya tenemos, digamos, dado por cerrado o sellado la situación de quórum, pasamos efectivamente a las mayorías que son necesarias a los fines de, digamos, resolver las distintas situaciones que se pueden dar dentro del marco, digamos, de esa asamblea. Y acá tenemos que diferenciar, digamos, mínimamente dos tipos de cláusulas que puedan llegar a sufrir modificaciones. Ustedes, si ven, el Código Civil y Comercial, por darles un ejemplo, nos habla de, efectivamente, en el 2052, si lo que se está intentando modificar es una cláusula de tipo estatutaria, bien, si ven el 2052 dice mejora u obra nueva que requiere unanimidad, ya la normativa nos está directamente estableciendo que efectivamente la mayoría necesaria para la modificación de dicho tipo de cláusulas que son consideradas tipo estatutarias, o sea, que me modifican en sí, digamos, el fin que tenía alguna parte común o que tenía, digamos, una parte, digamos, de la propiedad que está bajo régimen de propiedad horizontal que necesita efectivamente un número mayor del ordinario. Ese número, bien, siempre va a ser la unanimidad de todos los miembros que estén presentes en la asamblea. Bien. En cambio, si yo lo que quiero modificar es una cláusula reglamentaria, conforme surge del 2057, bien, la mayoría necesaria no va a ser la que dijimos anteriormente, sino que va a ser efectivamente los 2/3 de los miembros que estén, de la totalidad de los copropietarios. Bien, eso fundamentalmente para que tengan en cuenta la exigencia necesaria a los fines de modificar una cláusula estatutaria en contraposición de el número, de consorcistas necesarios a los fines de modificar una cláusula de tipo reglamentaria. Bien, si ustedes ven en el trabajo que está subido del campus, si mal no recuerdo, le da, no quiero mentir porque no me acuerdo de eso si le da tipo, le da ejemplos de cláusulas de tipo estatutarias y cláusulas de tipo reglamentarias. Entre las estatutarias, por ejemplo, está modificación de la calidad de ocupación asignada a una unidad funcional o modificación de porcentajes establecidos para cada unidad funcional. Ustedes saben que van a pagar expensas de acuerdo a la cantidad de metros que tenga la unidad funcional. Si yo por alguna cuestión quiero modificar ese porcentaje que tiene una unidad funcional, lo que estoy haciendo es, de alguna forma, no vulnerando, sino disminuyendo, digamos, el porcentaje de la unidad, o sea, el porcentaje que tiene sobre la totalidad de la unidad funcional, perdón, del edificio sobre la unidad funcional que es propiedad de un dueño particular. Bien, si yo quiero hacer un tipo de modificación que efectivamente viole o disminuya el derecho que tenía esa persona sobre esa unidad, sí o sí voy a necesitar la unanimidad de todos los miembros del consejo, del consorcio, a los fines de que esa persona que efectivamente o en definitiva va a ser quien se vea de alguna forma disminuida en su derecho,
tenga que prestar su venia a los fines de poder modificar esa cláusula. Esto a ver, no es digamos, tan normal que suceda, pero puede ser que en algún tipo de edificio, por alguna situación particular, no sé, la terraza que sea de utilización, de utilidad por parte de una única persona, por algún motivo la quieran pasar a hacer, no sé, un Zoom o un quincho para todos los miembros de dicha edificio. Bien, y por ende, para poder llegar a aprobar esa modificación, sí o sí hace falta que no únicamente a esa persona que se veía, digamos, de alguna forma damnificada por esa situación, sino que todos los miembros del edificio, bien, den la aprobación para que se haga la modificación en cuanto a la cláusula estatutaria que está dentro del reglamento de copropiedad. Después tenemos otro supuesto que es, obviamente, se habla de mayoría absoluta en cuanto a las decisiones de la Asamblea que se adopten sobre la totalidad de los inmuebles de unidades funcionales y que tiene una doble exigencia. Acá es donde empezamos a hablar efectivamente de unas modificaciones que trajo el Código Civil y Comercial, que es no únicamente digamos, la necesidad de contar con un número X de, digamos, unidades funcionales a los fines de aprobación de algún tipo de modificación, sino que también se debe tener en cuenta las partes proporcionales, bien, indivisas, que se dan como consecuencia de ese número digamos, de unidades que efectivamente están votando en forma afirmativa. ¿Qué significa? No únicamente tengo que ver la cantidad de unidades que están votando favorablemente, sino tengo que analizar si esa unidad, digamos, esa cantidad de unidades que están votando en forma favorable, asimismo representan un porcentaje, digamos, amplio o importante para tener esa doble mayoría que me indica el artículo 2060 del Código Civil y Comercial. Esto para que tengan efectivamente idea de que cuando efectivamente, de acuerdo a lo que están votando, hay que ver cuál es la mayoría necesaria para poder aprobar o no algún tipo de modificación en cuanto al reglamento. Forma de computar el voto, bueno, lo que yo le decía, además de hablar, obviamente, del tema de mayoría absoluta, el artículo lo que dice es, se forma esta doble exigencia de número de unidades y partes proporcionales y divisas de estas con relación al conjunto. Bien, la mayoría de los presentes puede proponer decisiones que deben comunicarse por medio eficiente. Esta segunda parte del artículo tiene que ver con otra situación particular que se da dentro de la asamblea. Ustedes lo que tienen que saber efectivamente es que en la asamblea propiamente dicha, a ustedes lo convocan para un día determinado, a una hora determinada, en un lugar determinado. Bien, dentro de esa convocatoria, la cual debe hacerse efectivamente, en principio, en su domicilio constituido, digamos, ante el administrador. Ustedes van a constituir un domicilio ante el administrador, que en la gran mayoría de las situaciones es el mismo departamento o unidad funcional en la cual están habitando. Si es que no habitan en dicha unidad funcional, van a tener que efectivamente denunciar un domicilio donde lo vayan a querer notificar. Como consecuencia de esa notificación es que se tiene por cumplido con la convocatoria a la asamblea ordinaria o extraordinaria que se esté efectuando, y le tienen que, dentro de esa citación, anunciar día, hora y lugar donde se va a desarrollar efectivamente la asamblea. Puede ser que el lugar esté determinado ya en el reglamento de copropiedad. Si no lo establece el reglamento de copropiedad, efectivamente va a ser el administrador quien designe ese lugar. La gran mayoría de las oportunidades, si hay espacio, digamos, idóneo en el edificio, puede ser que se desarrolle en el hall de entrada, o si tiene un espacio común, en el espacio común, llámese quincho, patio, lo que fuere. Bien, si no tienen un espacio idóneo, y esto se da, a ver, yo creo que no sé si el doctor Casas les hizo mención de la causa Salmisi que nosotros tuvimos, para que tengan una idea. En ese caso particular, la convocatoria se hizo en un club de la ciudad de Mar del Plata, en el Club River. ¿Bien? ¿Por qué? Por la gran cantidad de miembros que tenía, digamos, ese edificio. Como consecuencia del número más que importante que poseía, se necesitaba tener un espacio
más que amplio como para que efectivamente pueda desarrollarse la asamblea como corresponde y que pueda eventualmente dar lugar a la palabra a cada uno de los que quieren votar. Entonces, como el reglamento no estaba, o si estaba pero no alcanzaba el lugar que tenía el edificio, el administrador los convocó en una hora, fecha determinada, en un lugar determinado, que en este caso era el Club River. Bien, repito, si el edificio tiene lugar, va a ser donde establezca el administrador. Y si está dentro del reglamento de copropiedad el lugar donde debe desarrollarse, efectivamente, va a ser ese donde tenga que realizarse, digamos, la asamblea. Obviamente, se convoca a la asamblea con un plazo determinado, no puede ser convocada a la asamblea de un día para el otro, sino que hay un plazo, si eventualmente esta persona no vive en la ciudad o no vive o reside en otro espacio que no sea el departamento, se convoca y dentro de esa convocatoria sí o sí tiene que estar taxativamente numerada cuál va a ser el orden del día. El orden del día que es efectivamente los puntos que se van a tratar y analizar en el marco de esa asamblea. ¿Y todo esto a qué venía? Efectivamente, si ustedes ven el artículo 2060 del Código Civil y Comercial, establece una excepción, digamos, a esa situación particular en cuanto a los puntos que hayan de tratarse como consecuencia del orden del día. Y lo que dice en definitiva el segundo párrafo, dice que la mayoría de los presentes puede proponer decisiones. Bien, estas decisiones son digamos, situaciones que se dieron con posterioridad a la convocatoria y a la fijación de orden del día, bien, que no tuvieron en cuenta antes de dicha convocatoria. Y dice, la que deberá comunicarse por medio eficiente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días notificadas, excepto que estos se opongan por igual medio por mayoría suficiente. ¿Esto qué significa? Yo tengo un orden del día establecido. Si dentro de ese orden del día yo voy a agregar algún tipo de tema a tratar, bien, la voy a poder efectivamente incorporar en el marco de la asamblea como, digamos, proposiciones. Bien, esas proposiciones, esas decisiones que se tomen como consecuencia de proposiciones, deben ser notificadas al resto de copropietarios que no estuvieron en el marco de la asamblea, ya sea porque no pudieron, porque no quisieron o por lo que fuere. Bien, esas proposiciones o esas decisiones que se han adoptado en el marco de la asamblea son notificadas y cada uno de los miembros de este grupo de personas que no tuvieron efectivamente y que fueron notificadas tienen un plazo de 15 días a los fines de oponerse. Bien, si la oposición efectivamente tiene una mayoría o tiene un número mayor del que tomó las decisiones, no se va a aprobar. Bien, si en cambio esa oposición es una minoría, digamos, se entiende que esas decisiones fueron aprobadas. Y ante el silencio, que es el otro supuesto que se puede dar, porque yo estas proposiciones las tengo que notificar, pero no es que tengo que esperar indefectiblemente por el voto positivo o negativo, bien, lo que entiende efectivamente la doctrina y también la legislación, conforme surge del 263, es que el silencio en este tipo de propuestas o decisiones que se hayan desarrollado en el marco de una asamblea, bien, van a ser consideradas aceptación y por ende van a pasar a ser parte de la mayoría que hayan efectivamente tomado esta decisión. Bueno, esto me fui adelantando, pero fundamentalmente la convocatoria, y ustedes lo ven acá en el 2059, dice efectivamente que los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista por el reglamento, esto siempre en primer lugar, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de cualquier otro tema, excepto las excepciones que acabo de señalar, y las otras que vamos a ver un poquito más adelante. Excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema, que esta sería otra de las excepciones por las cuales efectivamente, si están todos los propietarios dentro del marco de esa asamblea y efectivamente se intenta discutir y aprobar un tema que no fue propuesto con anterioridad como orden del día, puede ser analizado, pero va a poder ser aprobado exclusivamente si dicha decisión por unanimidad es aceptado. Si no es así, efectivamente va a ser desestimado, como consecuencia de no haber sido previamente ingresado dentro del orden del día, que ahí va a jugar la mayoría que establecimos de 2/3.
Tengan en cuenta lo siguiente también en cuanto al orden del día. En principio, el orden del día lo efectúa el administrador, que es quien debe en primer lugar convocar a la asamblea. Si la asamblea no la convoca al administrador, saben que, me parece que dentro de, ya les digo, pero las facultades que tiene el Consejo de Copropietario, ya les digo el número. Consejo de Copropietario, en el 2064, inciso A, dice, también una de las facultades que tiene es convocar a la asamblea. Entonces, en primer lugar, la convocatoria de la asamblea la va a hacer el administrador. Si el administrador por algún motivo no lo efectúa, no tiene intenciones o lo que fuere, el Consejo de Copropietarios, que puede ser que esté conformado o no, pero si en su puesto está conformado, también está facultado a los fines de convocar a la asamblea. ¿Bien? En caso de que efectivamente la asamblea haya sido convocada, lo que hay que fijar en primer lugar es el orden del día que va a ser analizado en dicha asamblea. Lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes, si ya tienen o ya están al tanto de que efectivamente se estaría por convocar una asamblea, lo que pueden ofrecer si quieren discutir algún tema puntual es alcanzarle a ese administrador o al consejo de propietarios también temas para incluir dentro del orden del día, siempre y cuando tengan algún asunto particular que quieran analizar en ese momento. Porque, a ver, vuelvo a repetir, la asamblea es el órgano de deliberación o de toma de decisiones más importantes dentro del régimen de propiedad horizontal. O sea, sería como si dijera el órgano de gobierno, digamos, sería el poder, no sería como el poder legislativo, no quiero hacer esa comparación porque si no, no lo van a entender, pero digamos es como el momento donde efectivamente los miembros, digamos, los dueños de los departamentos tienen el poder absoluto a los fines de resolver lo que para ellos sea beneficioso para sus intereses, ¿bien? Tanto ya sea, porque esto es fundamentalmente uno de los puntos que debe analizarse también dentro del orden del día, el mantenimiento, por ejemplo, del administrador, la aprobación de la rendición de cuentas, ¿bien? La aprobación, efectivamente, del desarrollo de futuras tareas, ya sea de mantenimiento o de remodelación, digamos, de alguna parte común. O sea, todo lo que a ustedes, en definitiva, durante el año siguiente vaya a impactar en sus bolsillos, se debe obviamente analizar y aprobar dentro del marco de la asamblea. Bien, entonces es muy importante que si ustedes efectivamente son dueños de alguna propiedad bajo régimen de propiedad horizontal, estén dentro de efectivamente estas asambleas, porque si no, ante su no presencia y como vimos, ante su silencio, en definitiva lo que están haciendo es aprobando las tareas que están en definitiva queriendo imponer, digamos, las personas que hayan ido, entre comillas, imponer, porque no deja de ser efectivamente una elección que se dio libremente dentro del marco de esa asamblea. Acá, más que nada, para no repetir, pero lo que yo le dije, la notificación efectivamente debe hacerse en el domicilio del propietario, el cual previamente debe haber constituido ante el administrador. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Eso consta en el libro de propietarios, ¿no, doctor? Hay En el tres. libro que tiene, en verdad son los libros que lleva el administrador. El administrador tiene dentro de sus Claro, libros, efectivamente, uno donde tiene todos los domicilios está el de las constituidos. firmas, el de los actas, el de administración y el de propietarios. Por eso te preguntaba. Exactamente. Dentro del mismo, si ustedes hacen algún tipo de modificación, ya sea, si es que no viven en esa unidad funcional, viven en otro lugar, bien, no tiene por qué ser otra unidad funcional, en otro lugar, si ustedes efectivamente denuncian un domicilio, la notificación debería llegar a ese domicilio que ustedes están denunciando. Si ustedes no denuncian ningún domicilio, se entiende que el domicilio fue constituido en la unidad funcional que te va generando eventualmente, digamos, no los gastos, no estamos hablando dentro del proceso ejecutivo, pero sino una unidad funcional que a ustedes les da derecho a los fines de votar dentro de la asamblea. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, es que si ustedes adquieren una unidad funcional, siempre presentarse ante el administrador y efectivamente, si van a habitar esa unidad funcional, denunciarla, si es que no lo habitan, denunciar cuál es su domicilio real, porque si no, el administrador cumple bien con un envío de la notificación al domicilio que fue constituido efectivamente en los libros que tiene él. Bien,
Y hay una situación muy particular, ¿por qué? Porque el administrador tiene efectivamente obligación de llevar, digamos, este libro de actas en cuanto se han constituido domicilios de las distintas unidades funcionales. Pero si ustedes eventualmente no quieren o no denuncian su domicilio real, bien, no constituyen su domicilio real a fines de notificación de esta asamblea, no hay ningún tipo de perjuicio para ustedes en ese momento, pero sí lo van a tener al momento de efectivamente la convocatoria de la asamblea, porque el administrador se va a ver, entre comillas, cubierto como consecuencia de una notificación a ese domicilio que se entiende constituido previamente. Bien, pero es importante que lo tengan en cuenta. También, esto para que lo sepan, ustedes pueden presentarse en el marco de la asamblea, digamos, como dueños de una propiedad, o le pueden llegar a dar poder a otro copropietario para que los represente, siempre y cuando obviamente sepan que esa persona va de alguna forma a votar en forma parecida o ya sabe cuál va a ser efectivamente el voto que usted quiere sobre los temas de orden del día efectuar, como para que sepa que si por alguna eventualidad no están presentes en el momento en que se hace la convocatoria de la asamblea, no es que tienen por perdido ya su derecho a voto, sino que pueden efectivamente, yendo con anterioridad, esto igual es más de práctica, antes lo que se hacía es iba con anterioridad ante el administrador, se completaba una especie de formulario que no era ni más ni menos que un poder que ustedes le estaban dando, poder entre comillas, no era un poder, un acta poder que se hace ante el escribano, sino que era un formulario donde efectivamente decían que su voto iba a ser representado por fulanito de tal, otro, digamos, copropietario, que iba a votar en su lugar en el momento de la asamblea. Bien, entonces capaz que de 10 unidades funcionales habían 5 personas presentes en el acto, pero esos 5 tranquilamente podían estar representando a los otros 5 que estaban ausentes, por ende tenían la unanimidad de miembros de ese consorcio a los fines de analizar y resolver lo que se pueda llegar a dar en el marco de la asamblea. ¿Bien? Bueno, lo que decía del 2046 dice el propietario está obligado a, entre las obligaciones que tenemos nosotros, o que tienen, perdón, yo no tengo departamento, que tienen los propietarios de las unidades funcionales, entre sus obligaciones está notificar al administrador su domicilio especial, que no deja de ser este domicilio constituido, y si opta por que sea otro que no sea de la unidad funcional, que en definitiva le va a dar el derecho a voto, lo debería notificar a los fines de que le llegue esta notificación. Algo que tienen también que tener en cuenta es que en verdad el administrador puede suplir esta notificación. En ningún momento se habla de notificación, digamos, por medio fehaciente, sino que puede tranquilamente cubrir esta notificación si, por ejemplo, se la persona en el edificio y va a unidad funcional por unidad funcional, notificando a cada uno de los copropietarios de la fecha, hora, el lugar en donde se va a desarrollar la asamblea, pudiéndole o indicar o dejar algún tipo de resumen en cuanto a cuál va a ser los puntos del orden del día. No hace falta que la notificación, o no lo establece en definitiva la legislación, que la convocatoria tiene que ser por un medio puntual, sino que tiene que efectivamente llevar a cabo esa notificación. Y esto más que nada se da cuando son, digamos, consorcios. Si son consorcios más que importantes, el administrador se quiere cubrir, efectivamente va a notificar del modo que él considere para cubrir su responsabilidad. Pero si es un consorcio chiquito, tranquilamente lo que puede hacer es, un edificio, perdón, chiquito, lo que puede hacer tranquilamente es, si tiene una relación con los miembros, digamos, de ese edificio, y notificando uno por uno y haciéndole saber cuáles son los puntos de orden del día, a los fines de que en el momento de la asamblea puedan estar todos, y hasta inclusive lo que se hace en administraciones pequeñas, o edificios, perdón, pequeños, es pactar día y hora y fecha en que se va a desarrollar, digamos, esa asamblea, como para que estén la gran mayoría de dueños presentes y que se pueda desarrollar como corresponde la asamblea. Esto más que nada es un tema de práctica. Igualmente siempre tiene que estar lo que establece el reglamento de copropiedad, porque ahora cuando veamos específicamente los planteos notificatorios que pueden haber, siempre tenemos que tener en cuenta que si ese administrador que notifica por una forma en que no es la que establece el reglamento, nos puede dar a nosotros herramientas si queremos hacer caer
tanto la asamblea como la resolución que surja de la asamblea, si el reglamento establece otra cuestión. Bueno, esto es lo que yo les dije, el lugar y hora en que se va a desarrollar, siempre tiene que, efectivamente, hay que intentar que el horario sea un horario, no, a ver, el administrador podría llegar a determinar que el horario sea, no sé, un horario laboral, pero lo que se entiende y lo que se busca es que esté la gran mayoría de propietarios, y por ende se va a fijar un horario donde en principio haya terminado la jornada laboral y que sea más beneficiosa para poder tener el mayor número posible de propietarios. Bien. Acta de la Asamblea, el artículo 2065 establece que, en primer lugar, cuáles son efectivamente los libros que deben llevar a cabo el administrador, que son, en primer lugar, el acta de la Asamblea propiamente dicha, y en segundo, el libro de registro de firmas, que no es más ni menos que un libro donde cada uno de los dueños de estos departamentos van a tener que dejar su rúbrica a los fines de que este administrador pueda cotejar. Más que nada estamos hablando, si fuera un consorcio grande, puede al día de mañana cotejar las firmas con el acta donde en definitiva se va a resolver los puntos de orden del día que fueron establecidos en esa asamblea ordinaria o extraordinaria. Bien, lo que yo decía, ¿verdad? Al igual forma que el domicilio, este libro de registros de actas, no hay una, o sea, el administrador debe llevarlo, pero no hay una sanción si efectivamente los miembros, digamos, de ese consorcio no van y depositan la firma. Bien, en definitiva, después será él quien, la persona que eventualmente quiere plantear nulidad de la asamblea como consecuencia de no haber estado, si quiere atacar la firma, va a ser quien tenga que ofrecer la pericia correspondiente para hacer caer esa acta. Bien. Van a ver que yo, si prestaron atención, los artículos de esta parte que estamos viendo son muy pocos. Es más, no sé si llegan a 4 o 5 artículos, no más que eso. Y están todos en el Código Civil y Comercial. Bien. Pero cada uno de esos artículos tiene mucha información y mucho material adentro. Y es lo que estoy intentando desarrollar como para que no caiga exclusivamente en los artículos y puedan entender un poquito más cómo, efectivamente, de este articulado surgen todos estos institutos y todas estas situaciones que fui mencionando. Una cuestión antes de pasar acá a la autoconvocatoria, para que sepan dentro del marco de la audiencia, efectivamente, como primer punto de orden del día, debía ser la designación ante, digamos, los propietarios que están presentes, de un secretario, bien, secretario que en verdad lo que va a hacer es volcar todo lo que se estuviera decidiendo o hablando en el marco de la asamblea en los libros propios que debe llevar el administrador, bien. Ese va a ser como el primer orden, digamos, o punto del orden del día. Seguramente, y si ese administrador tiene una vigencia anual, el segundo punto de orden del día va a ser el mantenimiento o la designación de un nuevo administrador, ¿bien? Y así, efectivamente, una vez que tienen, digamos, como estos dos puntos establecidos, se sigue con todo el resto de puntos de orden del día que puedan llegar a haberse introducido en ese orden del día. Lo que tienen que tener en cuenta, si el administrador tiene un periodo distinto al anual y la convocatoria de la asamblea se hace anual, no hace falta eventualmente analizar o no la continuidad del mismo, amén de que efectivamente la convocatoria de la asamblea sea para destituir a ese administrador, que ahí van a tener el problema efectivamente de que seguramente el administrador no va a querer convocar a una asamblea, y ustedes tienen que saber que tienen otras formas para poder, digamos, convocarla, como puede ser por intermedio del Consejo de Copropietarios, si está conformado, o si no está conformado, como vamos a ver un poquito más adelante, o, digamos, como estos supuestos que vamos a ver ahora, ya sea por autoconvocatoria o eventualmente mediante una asamblea judicial. Ahora sí, retomando el tema de la autoconvocatoria, el 2059 establece que la asamblea, bien, puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas, la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueba por una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Bien, esto sería como para que entiendan y diferencien la autoconvocatoria.
Si seguimos con el artículo, si ustedes ven el siguiente punto, bien, lo que estamos hablando fundamentalmente son de las decisiones consideradas o denominadas consideraciones unánimes. Y dice, son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en el marco de una asamblea. Bien, y acá, más que nada, con el tema de la autoconvocatoria, hay toda una discusión doctrinaria en cuanto a que si efectivamente la misma puede, digamos, de alguna forma suplir la asamblea que hubo de convocarse, bien, ya sea la ordinaria o la extraordinaria. Fundamentalmente estamos hablando de la ordinaria, porque como les dije al principio, la extraordinaria es convocada exclusivamente ante un caso de urgencia, bien. En principio, si estamos dentro de la convocatoria a una asamblea ordinaria y por alguna situación, como puede ser esta que yo señalé, que el administrador efectivamente no quiera convocarla, el artículo, bien, el Código Civil y Comercial, entre las herramientas que nos brinda, efectivamente nos da esta posibilidad de que los distintos propietarios se autoconvoquen para deliberar, bien. Sería una especie de asamblea de hecho, sin todos los requisitos que estuvimos viendo que tiene la asamblea propiamente dicha. ¿Por qué? Porque va a tener que ser, no va a haber un lugar específico, no va a haber una fecha, sino que esto va a ser más que nada de boca en boca la citación, ¿bien? Para discutir algún tema particular. Volvamos al ejemplo de que efectivamente quieren destituir al administrador y como consecuencia de ello, efectivamente deberían notificar, entre comillas, deberían de alguna forma anoticiar, digamos, a la totalidad, y acá donde entra el meollo de la cuestión, a la totalidad de los miembros de ese edificio, a los fines de que estén en la asamblea de hecho y eventualmente puedan llegar a, digamos, tratar y analizar, digamos, los puntos que no fueron discutidos como consecuencia de no haberse llamado a la asamblea ordinaria. Bien, ¿cuál es el punto o el tema fundamental de este asunto? Gabás en esto considera que efectivamente lo que se estaría haciendo es vulnerando efectivamente la convocatoria de la asamblea propiamente dicha. ¿Por qué? Porque considera que esta autoconvocatoria no suple, digamos, ese llamado a la asamblea que debería existir y que eventualmente la salida, digamos, más idónea ante esta falta de convocatoria no sería la autoconvocación, sino que sería eventualmente pedir una asamblea judicial. Tengan en cuenta también que el pedir una asamblea judicial, y esto lo vamos a ver más adelante, pero ya se les adelanto, tiene un costo. Tiene un costo, ¿por qué? Porque no deja de ser un proceso judicial, y como consecuencia de ser un proceso judicial, ya va a tener que intervenir un abogado, ¿bien? Y lo que insume efectivamente una asamblea judicial, que no es poca cosa, ¿bien? Pero igualmente lo que dicen los autores es que se puede, obviamente, porque lo establece la legislación, se puede desarrollar esta autoconvocatoria, pero amén de que el artículo 2059 establece que para resolver o para aprobar cuestiones o temarios de esta autoconvocatoria hace falta únicamente los 2/3 de la totalidad de los propietarios, sí o sí de alguna forma corresponde la citación de todos los propietarios, ¿bien? Esto más que nada, vuelvo a repetir, no surge de la normativa como la estamos viendo, pero sino que entienden que igualmente hay que convocar a todos los miembros, digamos, de esa unidad, de ese edificio, bien, de ese inmueble que está bajo el régimen de propiedad horizontal. Y esto se da más que nada para que entiendan que de esta forma lo que se está intentando evitar es la vulneración de ese tercio que en principio no es necesario para aprobar los temas que se estuvieran planteando como consecuencia de autoconvocatoria, sino que quedan cubiertos con la convocatoria propiamente dicha, pero que para que se entienda, la decisión que haya que tomarse como consecuencia de esta autoconvocatoria, no hace falta que sea la totalidad de los miembros de ese inmueble que está bajo régimen de propiedad horizontal, sino que con los 2/3 de los miembros
de la totalidad de los dueños de ese edificio, ya se va a poder aprobar todas las decisiones que se vuelquen en esa reunión. Distinto es el supuesto de la segunda parte, donde efectivamente lo que desarrolla, digamos, no ya tanto, digamos, una asamblea de hecho, sino que ante una reunión que se dé de todos los miembros, digamos, de todos los miembros, de la totalidad de los propietarios de ese edificio, bien, la resolución o la decisión que se adopte, siempre y cuando tenga la mayoría, digamos, o la unanimidad, perdón, porque no hay que hablar de mayoría, la unanimidad del total de los propietarios, ya va a ser aprobada, bien, a menos de que no se desarrolle dentro de una asamblea, y entendiendo esa asamblea también como una especie de asamblea de hecho a la autoconvocatoria, que vuelvo a repetir, estos dos supuestos de la autoconvocatoria y las decisiones unánimes que surjan como consecuencia de esta reunión, en principio la doctrina no los entiende como asamblea, ¿bien? Es una excepción que se da como consecuencia de la no convocatoria, digamos, a digamos, este régimen que sería el normal de convivencia dentro de un inmueble que esté bajo régimen de unidad de la propiedad horizontal, perdón. Bien. Acá vamos ya llegando, digamos, a los temas que son un poquito más ásperos, más rígidos. Nulidad de asamblea. Si ustedes ven, el artículo 2060 del Código Civil y Comercial establece que el derecho a promover la acción judicial de nulidad de asamblea caduca a los 30 días contados de la fecha de la asamblea. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Ustedes desarrollan una asamblea, ya sea una asamblea ordinaria o extraordinaria. ¿Bien? En principio yo les dije, si están todos los dueños presentes, bien, todos los titulares de inmuebles bajo régimen de propiedad horizontal, las decisiones que se adopten dentro de esa asamblea se debe respetar y efectivamente el administrador va a ser quien las cumpla. Pero puede ser que efectivamente o haya alguna persona que esté ausente o eventualmente puede ser que haya votado en contra y por algún motivo quiera atacar ese acto asambleario, bien, esa asamblea que se desarrolló. Ya sea que esté presente o esté ausente, bien, para cualquiera de las dos situaciones, empieza a correr ese plazo de 30 días, bien, no desde que queda notificado, ya sea que esté presente o que lo notifican con posterioridad a, digamos, la finalización del acto de la asamblea, sino que los 30 días corridos, bien, cursan desde que finaliza esa asamblea. Y por ende, bien, yo si quiero plantear la nulidad de la misma, voy a tener que no correr, volar. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Yo no es que si estoy ausente, hasta tanto no me llegue la notificación donde me den el resultado de la asamblea, ahí me empieza a correr los 30 días como para yo poder plantear la nulidad. Sino que la nulidad, bien, o la posibilidad de que yo plantee la nulidad de la asamblea comienza a correr desde que termina la asamblea propiamente dicha. Vuelvo a repetir, sea asamblea ordinaria o extraordinaria. Bien, esto es una diferencia abismal con lo que estaba en la vieja ley de régimen de propiedad horizontal, la 13512, bien, donde hasta incluso la doctrina de jurisprudencia entendía que se podía llegar a tomar el artículo, el plazo del artículo, no me acuerdo ahora el número, pero que llegaba a terminar hasta 10 años. ¿Qué trajo esto, obviamente, a favor, digamos? Cierta, digamos, claridad en cuanto a la cuestión y, de alguna forma, estabilidad ante no las decisiones, sino la aplicación de las decisiones que surjan de la asamblea. ¿Por qué? Porque antes nosotros sabíamos que podía venir en cualquier oportunidad, en cualquier momento, efectivamente, algún miembro del Consejo o algún miembro, perdón, de los propietarios de alguna unidad funcional y plantearme la nulidad de la asamblea. Como consecuencia de esa nulidad de la asamblea, iba a hacerme caer esa decisión que se había desarrollado en esa asamblea y por ende me podía llegar a generar perjuicios. Acá sabemos que pasados estos 30 días, desde que termina la asamblea,
Si no hay ningún tipo de acción judicial, bien, porque esto es lo importante, no es que si yo mando una carta de documento, si yo mando un telegrama, si yo le dejo una notita al administrador, de alguna forma estoy interrumpiendo el curso, no, vuelvo a repetir, eso es un curso, es un, perdón, plazo de caducidad, bien, de caducidad que nace una vez que culmina la asamblea. Y como consecuencia de ello yo tengo un plazo de 30 días, bien, que incluso Gabás lo dice en un trabajo, son días corridos, no son días hábiles, bien, pero bueno, el artículo habla de 30 días contados, por ende se entiende que efectivamente son días corridos, desde la fecha en que la asamblea culminó a los fines de poder plantear algún tipo de nulidad en cuanto a la misma. Repito, ¿se entendió esto? Que es muy importante. Sí, profe. Sí, quedó claro. Sí, doctor. Bien. Claro, o sea, Pregunta. mandás una carta de documento, no sirve. No sirve. Vos mandás un telegrama, mandás una carta de documento. Vos tenés algún tipo de objeción que hagas ante el administrador. Porque puede ser, puede ser que haya algún error en cuanto al vuelco del contenido de la asamblea en el acta, ¿bien? Que pueda llegar a corregir el administrador y que después notifique a todos los miembros. Pero ¿qué pasa? Vos estás a la resolución de ese administrador. Si vos te quedás con eso tranquilo y esperando, bien, y en definitiva el administrador no se equivocó, o se equivocó y adrede efectivamente en el acta de la asamblea, ya sea el secretario o él, volcar un contenido que no es el que se había resuelto en la asamblea, bien, yo no voy a, como consecuencia de ese planteo o de ese, digamos, de esa carta de documento, de ese telegrama, de ese documento que haya dejado ante el administrador, de alguna forma interrumpir el curso de estos 30 días que tengo para interponer la nulidad de la asamblea. ¿Bien? Sino que, amén de que yo presente carta, documento, telegrama, notita, queja, lo que sea ante el administrador, si yo efectivamente sé que hay algo que no cuerda, si hay algo que no está bien dentro de esa asamblea, tengo 30 días contados, 30 días corridos para interponer la nulidad de la asamblea. ¿Bien? No teniendo ninguna situación, ningún remedio para interrumpir ese plazo, el cual es de caducidad. ¿Bien? Y por ende no lo puedo digamos, de alguna forma limitar o parar con ningún, digamos, medida que yo pueda llegar a plantear por fuera de una acción judicial de nulidad de asamblea. Bien, ¿cuáles son los caracteres efectivamente de esta nulidad? En principio tienen que tener en cuenta que el interés efectivamente es particular y sobre, digamos, los dueños de departamentos. No es que un tercero ajeno a este vínculo puede venir y plantear algún tipo de nulidad porque, no sé, considera que no se cumplimentó con los requisitos del reglamento de propiedad o no se alcanzó las mayorías necesarias para modificaciones, ya sea de una cláusula estatutaria o reglamentaria. No, tiene que ser alguno de los miembros, efectivamente, alguno de los dueños o miembros de esta situación particular que están bajo el régimen de propiedad horizontal, que efectivamente se vean perjudicados por la decisión y que puedan llegar a tener derecho a plantear la nulidad. Bien. Número 2, bien, lo que establece es que las asambleas en principio no son nulas, sino que son anulables o confirmables. ¿Por qué? Porque lo que yo le dije, puede ser que haya algún tipo de nulidad o algún vicio que pueda ser subsanado como consecuencia de una modificación o algún tipo de corrección que se haga con posterioridad en esa acta, bien, y por ende, si yo planteo una nulidad, va a ser como consecuencia o entender que efectivamente, a menos de que se modifique esa acta o que no se modifique, bien, yo tengo el derecho para efectivamente hacer ese planteo de nulidad con la eventualidad que si efectivamente se de alguna forma corrige esa deficiencia, voy a poder desistir del proceso de nulidad de asamblea que haya interpuesto. ¿Bien? Dice, son nulas cuando se viola el principio de orden pública. Esto más que nada porque ustedes lo que decían dentro del régimen de la asamblea, efectivamente no puede ir contra la ley. Yo no puedo decidir en un régimen de la asamblea en una situación que sea antirreglamentaria, digamos,
o ilegal, digamos, con respecto a la normativa general. No dentro de un consorcio yo puedo, por ejemplo, no sé, autorizar la prostitución, bien, y como consecuencia de haber sido establecido una asamblea, ya significa que va a ser ley para todos. ¿Por qué? Porque si efectivamente la prostitución no está avalada por la legislación, por ende voy en contra de lo que establece el orden público y por ende yo puedo llegar a atacar esa resolución o esa decisión asamblearia como consecuencia de ser ilegal, digamos. ¿Bien? Esto más que nada para que entiendan que todo lo que se resuelve en la asamblea no significa que sí o sí va a ser aprobado y sí o sí me lo van a imponer. Dice, los restantes supuestos de nulidad manifiesta, no necesariamente propiedad horizontal, produce la nulidad del acto, ya que la insuficiencia de la capacidad de algunos integrantes, esto más que nada con el efecto de la situación de la denominada prueba de resistencia. ¿Esto qué significa? Más que nada, si yo tengo efectivamente una decisión dentro de una asamblea, ¿bien? Donde hace falta una mayoría específica para su aprobación. Si yo dentro de esa mayoría específica para su aprobación la conseguí, supongamos, 2/3 de los miembros presentes, bien, yo conseguí los 2/3 de los miembros presentes, pero dentro del tercio, minoría, hay efectivamente, por darles un ejemplo, una persona con sus capacidades restringidas, bien, y que en principio no podía haber votado, yo no puedo atacar por nulidad esa asamblea señalando que esta persona que votó no podría haber votado. Si eventualmente ese voto, digamos, de esta persona, igualmente si estaba o no estaba, igualmente no va a alterar el resultado final, digamos, de esa resolución asamblearia. Bien, como consecuencia de esta persona haber votado en la minoría, no significa que yo puedo atacar por nulidad la decisión asamblearia, porque igualmente si hubiese estado o no hubiese estado, esta persona no hubiese modificado en definitiva la resolución final. Esto es lo que se denomina prueba de resistencia. Prueba de resistencia se denomina prueba de resistencia de la mayoría, más que nada, para tener en cuenta que si dentro de las mayorías, digamos, no está esta persona que yo estoy efectivamente intentando atacar el acto como consecuencia de tener o restricción en su capacidad, o ser una persona que no podía votar, bien, porque como consecuencia del reglamento estaba, digamos, sancionado por no tener las expensas a día, bien, esto más que nada tiene que estar lo que establezca cada uno de los reglamentos de propiedad, porque puede ser una sanción interna dentro del mismo. Vuelvo a repetir, esta persona está restringida su capacidad, está sancionada para poder efectivamente emitir su voto dentro de la asamblea. Se desarrolla el acto asambleario. Hay un punto de orden del día que fue notificado y que fue convocado a los fines de su aprobación. Se logra la mayoría necesaria para la misma. Bien. Y dentro de la minoría, bien, está esta persona, con cualquiera de estas situaciones que yo señalé precedentemente. Si yo efectivamente acredito que esta persona no hubiese modificado, si estaba o no estaba, la decisión final, porque la mayoría se adoptó con el resto de personas que eran capaces, mayores, no tenían ningún tipo de sanción o lo que fuere, bien, esto, vuelvo a repetir, es lo que se denomina prueba de la resistencia. O sea, esta situación igualmente se hubiese mantenido estando o no estando esta persona, la decisión final. Por ende, al no modificar como consecuencia de su voto la decisión final, no haría caer y no sería plausible de ser acogida a los fines de un planteo de nulidad de asamblea. ¿Bien? Dicen, todos los casos de nulidad debe peticionarse judicialmente, lo que yo le dije, sí o sí tienen que causarlo por intermedio de un proceso judicial, y lo que va a suceder efectivamente que se va a retrotraer, digamos, a la situación anterior a la convocatoria de esa asamblea judicial. O sea, si es que están atacando, por ejemplo, la convocatoria de la asamblea, porque ahora vamos a ver que hay distintas situaciones en cuanto al planteo de nulidad que puedan llegar a plantear a la asamblea, a la convocatoria de la asamblea propiamente dicho, o algunas decisiones que se hayan tomado en el marco de la misma. Bien. Después dice, los actos anulables se consideran válidos hasta tanto el momento que se pronuncia su anulabilidad. ¿Por qué? Porque el proceso judicial, yo tengo un plazo de 30 días para interponer la nulidad de la asamblea. Y después, efectivamente, se tiene que desarrollar el proceso judicial. No es que esto automáticamente sale con una cautelar y ya tiene una resolución pronta y expedita. No. Efectivamente, hay que convocar, hay que
Acá se va a demandar contra el consorcio en primer lugar, porque va a ser efectivamente legitimado pasivo, se va a presentar en el expediente el administrador representando a ese consorcio, se va a trabar la litis, se va a producir la prueba y después va a haber una resolución definitiva. Hasta tanto no se pronuncie efectivamente esa sentencia que me haga lugar a la anulación de la asamblea o de la resolución asamblearia, va a surgir efecto, ¿bien? Y por ende se puede, si no sé, un ejemplo, era pintar el edificio, se va a poder desarrollar la tarea de, no sé qué dije, si limpiar o pintar, de pintura del edificio, ¿bien? Se va a poder desarrollar. El tema es que cuando se declara la anulabilidad o se declara la nulidad de esa, digamos, aprobación del pintado del edificio, bien, en principio debería retrotraerse. Por ende, si el administrador, de alguna forma, tiene elementos como para entender que efectivamente puede llegar a caer esa asamblea o esa resolución asamblearia, debería mínimamente tener en cuenta esta situación como para iniciar esas tareas, si es que hay, digamos, cierta certeza de que puede llegar a caer. ¿Por qué? Porque eventualmente las consecuencias en principio deberían ser de consorcio, pero sí hay jurisprudencia, fundamentalmente acá en el Departamento Judicial de Mar del Plata, donde se han impuesto también las costas en el proceso al administrador, pero en un supuesto particular, ¿bien? Que era cuando, o fundamentalmente cuando no convoca a una asamblea siendo una de sus cargas, ¿bien? Pero en definitiva, hoy generalmente las costas van a ser contra el consorcio legitimado pasivo de este planteo de nulidad de asamblea. Causales. Bien, acá tenemos efectivamente tres tipos de causales. Primero, como yo le decía, vicios en la convocatoria o en la parte constitutiva de la asamblea, o sea, todo lo que se da hasta acá, para que tengan una idea y hagan un parangón. ¿Se acuerdan cuando vimos en el proceso ejecutivo subasta? Bien, nosotros teníamos la preparación de la subasta propiamente dicho, y después la ejecución de todo lo que sucede con posterioridad a la aprobación de la subasta. Bueno, acá sería exactamente lo mismo. Primero tenemos efectivamente la convocatoria. Bien, efectivamente dentro de esa convocatoria puede haber algún tipo de vicio que a mí me dé para poder plantear la nulidad de la convocatoria de la asamblea, por ende de todo lo que sigue. Una vez que yo hago caer la convocatoria, todas las resoluciones que se hayan adoptado como consecuencia de esa convocatoria caen. Bien, ¿cuáles pueden ser estos supuestos? Citación defectuosa, bien, ya sea que yo tenga constituido un domicilio y quiera notificar en otro domicilio a alguno de los copropietarios, tener algún tipo de, no cumplir con, si en el reglamento hay un plazo determinado para la convocatoria o un periodo determinado para la convocatoria, si yo lo quiero hacer en otro periodo o por otro plazo una notificación, bien, con la antelación de la notificación, si no cumplo con ese requisito. Si yo efectivamente gestioné, digamos, no soy ni administrador, no soy efectivamente un miembro del Consejo de Copropietarios, e igualmente yo de hecho, como dueño de un departamento, si tienen el porcentaje que después vamos a ver correspondiente de representación, convoca una asamblea y se desarrolla, bien, yo puedo llegar a atacar ese acto asambleario como consecuencia de vicios en su conformación. Bien, esto para que tengan efectivamente cuáles serían los defectos, los vicios que yo tengo que analizar para plantear la nulidad en cuanto a la convocatoria o a la parte constitutiva de esa asamblea. Bien, esto sería la primera parte. Después tengo efectivamente vicios en la fase deliberativa, y esto más que nada va con, supongamos yo incluyo puntos de orden del día de hecho sin ningún tipo de las mayorías que vimos, sino que el administrador o algún miembro del Consejo de Propietario introduce una vez que ya te echa la citación, bien, y está desarrollándose la asamblea, o antes o juntamente con la puesta en marcha de la asamblea, introduzco nuevos puntos de orden del día, bien. No respetar, ya sea para el quórum o para las resoluciones, la mayoría necesaria para efectivamente poder desarrollar o el acto del asambleario o algún tipo de aprobación de alguna de las resoluciones que tenga que darse como consecuencia de esa asamblea. Si, por ejemplo, permito
votación de alguna persona que esté sancionada, como yo les dije, puede ser que haya algún tipo de sanción reglamentaria como consecuencia de no tener las expensas al día. Si yo efectivamente autorizo a alguna persona a votar siendo que está sancionada como consecuencia de su incumplimiento, también voy a poder atacar esta situación de la faz deliberativa. Si yo no verifiqué efectivamente los poderes que se dan entre los copropietarios, lo mismo. Si yo tengo o adulteré o efectivamente no acredité que vengo a representación de otro copropietario, bien, y emito un voto haciéndome o representando a esa persona, también, si yo no tengo acreditado efectivamente esa representación, puedo hacer caer puedo plantear la nulidad, perdón, en cuanto a esta faz deliberativa. Bien, entienda que deliberativa efectivamente es donde se da la discusión, donde se da el intercambio entre los distintos copropietarios como para poder intentar aprobar o no uno de los puntos del orden del día. Finalmente, planteo de nulidad, perdón, en cuanto a la faz resolutiva. Ya tengo efectivamente convocada la asamblea, ya tengo desarrollada la asamblea, bien, yo puedo intentar atacar por nulidad, digamos, una vez que culminó esa asamblea, ya sea que efectivamente, si yo tengo o puedo acreditar que no se tomaron, digamos, como corresponden los votos que fueron emitidos por cada uno de los miembros de ese titulares de las unidades funcionales. Ya sea que digamos, entre comillas, volcado de lo que se resuelva como consecuencia de la asamblea difiera de lo que efectivamente se discutió, de lo que surge en el libro de actas, que en definitiva debería ser desarrollado por un secretario que sea elegido en primer lugar entre los miembros de los copropietarios, pero puede ser que ese copropietario esté de alguna forma en vínculo con el administrador y al momento de confeccionar el acta de la asamblea, en lugar de, no sé, poner cómo efectivamente fue la votación, qué es lo que se resolvió y qué en definitiva quedó pactado, no sé, ponga la opinión minoritaria y la haga pasar por mayoritaria. Bien, toda situación que se dé una vez que se culminó la asamblea, ya sea en el volcado de todo lo que se discutió, lo que se resolvió en esa acta de asamblea, eso va a poder efectivamente ser atacado de nulidad como consecuencia de esta faz resolutiva. Incluso, a menos de que está dentro de la faz deliberativa, si yo puedo llegar a probar que hubo algún tipo de influencia por parte de administrador, miembro del consejo de propietarios o un número de propietarios de las unidades funcionales como para de alguna forma torcer, digamos, o desviar votos a favor de una situación que yo quería que se apruebe, bien, si yo puedo llegar a acreditar esos extremos, que son bastante difíciles, pero bueno, si yo puedo llegar a acreditar esos extremos, tranquilamente puedo llegar a hacer algún tipo de nulidad de asamblea, digamos, como consecuencia de esa situación, digamos, viciosa, entre comillas, pero esto va a ser más difícil de probar. Todo el resto que fui señalando de ejemplos, digamos, son más fáciles. Bueno, acá lo que yo le venía diciendo, tiene que tener muy presente que efectivamente hay una diferencia importante en cuanto a lo que es la nulidad de la asamblea propiamente dicha, que sería, digamos, como la primera parte, bien, a lo que es la nulidad de la decisión asamblearia. Yo tengo que, en definitiva, si voy a atacar efectivamente por nulidad una asamblea, tengo que determinar si es en cuanto a la constitución de la misma, bien, como le dice ahí los ejemplos, o si es efectivamente sobre algunas decisiones que se llevaron a cabo en esa reunión, bien, y tengo que discriminarlo y señalarlo en forma taxativa. Yo no voy a poder, digamos, atacar por nulidad de la asamblea, no sé, señalando que era como consecuencia de una toma de decisión, pero en verdad lo que voy a intentar atacar es la conformación de la misma, si la conformación fue efectuada en forma idónea. Bien, ¿esto qué significa? Si yo efectivamente lo que quiero atacar es porque hubo una transcripción errónea de lo que se resolvió en el acta de la asamblea, no voy a tener que atacar a la asamblea propiamente dicha como consecuencia de su convocatoria si la misma fue llevada a cabo como corresponde. Si tuvo un día, una hora, un lugar
bien, el quórum para el inicio de la misma fue acorde a lo que establece el reglamento de copropiedad, bien, mi ataque no va a ser por la convocatoria de la asamblea propiamente dicho, sino que va a ser, y voy a tener que efectivamente enumerar y señalar que el vicio estuvo al momento del volcado de efectivamente la resolución en el acta de asamblea. Porque si yo no establezco esta diferencia importante entre nulidad de asamblea y nulidad de la decisión asamblearia, puede ser que el juez livianamente entienda que es una nulidad de asamblea por la convocatoria y me la rechace elimine si yo no explico en debida forma que lo que estoy atacando en verdad es una decisión que se de una asamblea que fue convocada en forma idónea, bien, que cumplimentó con el quórum, con la fecha, con la hora, con todo lo que estipula el reglamento de copropiedad, pero que hubo efectivamente, digamos, no un error, sino hubo una violación o hubo una modificación al momento efectivamente de, no sé, tratar alguno de los puntos que no estaba dentro del orden del día, o hubo una modificación en cuanto a, o hubo una toma errónea de las mayorías necesarias para aprobar algún tipo de modificación de una cláusula reglamentaria. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es qué es lo que van a atacar dentro de esa asamblea. Si una decisión en definitiva o efectivamente algunos requisitos para la conformación de la misma, porque no es lo mismo, y acá donde se da efectivamente en la práctica los errores más comunes. Vamos a ir redondeando porque si no... Forma el presupuesto de la impugnación extrajudicial. Bueno, esto que yo le decía, se lo dije anteriormente, pero acá se repite. Ya sea que yo lo haga en forma verbal, por telegrama, con escribano, carta documento, notita al administrador, lo que sea que yo efectivamente se lo plantee ante el administrador, no va de ninguna forma, bien, a interrumpir el plazo de caducidad que establece el artículo 2060 del Código Civil y Comercial. No hay forma de interrumpirlo porque no lo establece el artículo mencionado. Bien, si el artículo efectivamente señalase algún tipo de posibilidad de interrupción de ese plazo, bien, bienvenido, porque nosotros tenemos una herramienta para no tener que correr para iniciar el proceso dentro de los 30 días. Pero como no lo dice, no está taxativamente señalado efectivamente una forma para interrumpir, bien, ese plazo de caducidad no hay forma de pararlo. Por ende, a menos de que yo haga una notita, vaya con un escribano, putee al administrador, haga lo que quiera, bien, si dentro de ese plazo de 30 días no voy ante la justicia y efectivamente interpongo la nulidad de la asamblea por cualquiera de los motivos que ya vimos, bien, si en definitiva no lo hago, ninguna de estas acciones que yo vaya a desarrollar van a tener algún tipo de, digamos, repercusión en cuanto a ese planteo. Y esto voy a repetir, sí. ¿Y cuál sería el sentido de la impugnación extrajudicial entonces en este caso? No entiende mucho. No, ver si efectivamente el administrador de alguna forma reconoce el error y lo modifica, haciendo saber al resto. El error ¿Bien? de una impugnación judicial. Sería como una especie de, si querés tomar alguna figura procesal, una aclaratoria, bien, que en definitiva, si vos no planteas el recurso correspondiente y no te hace lugar a la aclaratoria, no es que después tenés lugar al recurso. Si vos planteas la aclaratoria, sabés que sí o sí tenés que interponer el recurso de apelación correspondiente, porque si no, no te interrumpe el curso, digamos, de caducidad. Acá sería lo mismo. Vos vas a tener administrador y le decís, mira, te confundiste, bien, te confundiste. Pero si él dice, no me confundí, bien, y continúa, yo tengo el plazo que me está corriendo el 2060 desde que finalizó la asamblea, y es de caducidad. Es mínimo el tiempo. Imagínense otra cuestión. ¿No es un requisito indispensable la impugnación extrajudicial antes de la impugnación judicial? No, y ahora vamos a ver, igual no, pero. Ahora te voy a decir ese pero por qué. En principio no. Bien, el 2060 no te dice efectivamente que tenés que hacer nada. Pero ustedes siempre tienen que tener en cuenta que es lo que establece el reglamento de copropiedad. Porque si el reglamento de copropiedad efectivamente te dice que tenés que agotar la vía interna y te dice cuál es la vía interna, supongamos, previamente debes presentarte ante el administrador y denunciar esta situación o lo que fuere, si no cumplimentás con esa etapa previa, bien, en principio a vos te podría llegar a caer tu planteo de nulidad. Pero vos tenés que hacer las dos cosas. Tenés que cumplir con el reglamento interno y en definitiva vos tenés 30 días que te están corriendo indefectiblemente para plantear la nulidad de la asamblea. ¿Bien? Son como dos carriles paralelos. Es como cuando, por ejemplo, no sé,
están, no sé, esto calculo que lo han visto en el proceso de conocimiento, si tienen que hacer algún tipo de denuncio ante la OMIC, ustedes saben que la OMIC es la Oficina de Defensa del Consumidor, ustedes saben que interponen la denuncia ante la OMIC, pero eso no significa que pueden tranquilamente también interponer la denuncia ante la justicia. Son dos carriles paralelos que tienen distintos ámbitos de aplicación y que no se chocan. Una resolución va a ser la de la OMIC, bien, que va a ser de tipo administrativa, eventualmente va a tener su aplicación en el juzgado de falta, y otra es la judicial, que efectivamente tiene otro curso y otro carril. Las dos no se chocan, eventualmente se pueden llegar a poner en contacto, pero no por eso se entorpecen. Acá lo mismo, vos tenés la faz, digamos, interna administrativa, hacé lo que quieras ante el administrador, pero sabés que tenés un plazo de caducidad de 30 días que te está corriendo desde que termina la asamblea. Y esto es importante ya sea que vos estuviste presente o no, porque si vos no estuviste presente, y es carga obviamente del administrador hacerte llegar eventualmente lo que se haya resuelto en esa asamblea, eso no significa que si a vos te notifican de la resolución de la asamblea el día 29, a vos 29 después de que terminó la asamblea estoy hablando, no significa que a vos te empieza a correr los 30 días desde ese día 29. A vos te corre, estuviste presente o ausente, el plazo de 30 días desde que termina la asamblea. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá vamos rapidito, legitimado activo y pasivo. Empezamos por lo más fácil, pasivo siempre es el consorcio. Yo voy a plantear la nulidad ante el consorcio, ¿bien? Siempre va a ser ante el consorcio, no es ante contra el administrador, es ante el consorcio. El consorcio efectivamente es el legitimado pasivo, que eventualmente va a ser quien en principio debe cargar con las costas, siempre y cuando no sea como consecuencia de una actuación negligente del administrador, y hay que comprobar que fue el administrador el que de hecho quiso, digamos, de alguna forma violar lo que fuere que dé planteo de la nulidad. Bien, pero en principio el legitimado pasivo es el consorcio, que va a tener al administrador como su representante. Legitimados activos. En principio sacamos el primer supuesto, consejo de copropietarios ausentes, y dentro de los propietarios presentes, quien votó en contra, se abstuvo, votó a favor, pero con vicios en el consentimiento, se retiró antes de emitir el voto, o votó a favor, y ante la ejecución de la resolución vio que había, no sé, alguna situación que no le cerró y por ende después se dio cuenta que o lo habían engañado, o se confundió, o lo que fuere. ¿Por qué dejé aparte al administrador? Fundamentalmente porque se entiende que quien debe plantear la nulidad, digamos, de esa asamblea, en principio no debería ser el administrador. ¿Por qué? Porque sería una situación muy particular. El administrador iniciaría un proceso en contra de, como legitimado pasivo, el consorcio. ¿Quién es el representante del consorcio? El administrador. Por ende, para que él pueda iniciar esa nulidad de la asamblea, bien, debería hacerle saber o al consejo de copropietarios, o a los propietarios que efectivamente deberían designar un nuevo administrador para que los represente. Porque, vuelvo a repetir, ese administrador estaría iniciando un proceso de nulidad de la asamblea contra el consorcio, cuyo representante no deja de ser ni más ni menos que él mismo. Por ende no podría ser actor y demandado. Esta es la situación particular que, a menos de que una minoría entiende que podría llegar a ser legitimado activo a los fines del inicio de este proceso, en principio, la legislación, si ustedes ven en el articulado, no lo menciona como uno, pero la doctrina, entre los cuales está Vendersky, que es un autor nacional más que importante, que siempre hace las citas, tanto el doctor Constantino como Gabás, como el doctor Gabás a nivel local, entiende que efectivamente el administrador podría llegar a estar legitimado a los fines de iniciar, digamos, esa nulidad de asamblea. Acá no me voy a detener porque efectivamente lo que dije, el plazo para interponer la demanda es de caducidad, esto es lo que tienen que tener en cuenta, es de caducidad, va a ser cosa juzgada para todos los propietarios, si es que se hace lugar a la misma, va a hacer caer la asamblea que se llevó a cabo, bien, si es como consecuencia de la nulidad de la convocatoria de la asamblea, si es como consecuencia de la nulidad de una resolución asamblearia, va a hacer caer esa resolución, no el acto de la asamblea en sí, sino esa resolución. Hay que ver qué es lo que estoy atacando. Bien, si eventualmente hago caer esa resolución y no modifica todo el acto de la asamblea, se va a mantener todo, excepto esa resolución asamblearia que
va a dejar de existir. Bien, en cambio el resto de la asamblea va a permanecer intacta. Si lo que estoy haciendo es atacando la convocatoria, hago caer toda la asamblea y por ende una vez que tenga resolución judicial voy a tener que convocar una nueva asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, depende de las necesidades que pueda llegar a tener. Obviamente lo que yo le decía, las costas la va a asumir el consorcio, siempre y cuando no sea como consecuencia de una actuación deficiente del administrador, ya sea que no haya querido convocar o lo que fuere, que algún fallo, digamos, local ha condenado en costas al administrador. Bien, no así el consorcio, pero son situaciones excepcionalísimas. 2063, y acá vamos ya terminando, asamblea judicial. Dice, si el administrador o el consejo de copropietarios, acá le dice cualquiera de los dos, en subsidio, omite convocar a la asamblea, los propietarios que representen el 10% del total, fíjense, no es que cualquier copropietario o propietario puede convocar, sino que tiene que representar, o sea, tienen que venir en representación del 10%, ya sea uno o la cantidad de propietarios necesarios para llegar a ese porcentaje, pueden solicitar ante el juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia, a la que debe convocar a todos los propietarios. Bien, la convocatoria por parte del jugador tiene que ser a todos los copropietarios. La asamblea judicial puede resolver por mayoría simple los que estén presentes. Si no se llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. Bien, ¿esto qué significa? 10% de copropietarios que efectivamente están dentro de un régimen de propiedad horizontal, en cuyo edificio no se convoca asamblea, ya sea por intermedio del administrador o por intermedio del consejo de copropietarios, o sea, yo voy a uno y a otro, y efectivamente no tengo ningún tipo de resolución, yo convoco a varios propietarios con los cuales conformamos el 10% de la totalidad de dueños, digamos, de departamento, y voy ante un juez, como consecuencia del domicilio de ese edificio, y solicito una asamblea judicial. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Efectivamente, va a convocar a todos los copropietarios, bien, dueños de ese inmueble que está bajo el régimen de propiedad horizontal, a los fines de que se desarrolle una asamblea donde él la va a presidir, bien, y donde va a ser efectivamente las veces de administrador. ¿Por qué? Porque va a fijar hora, día, lugar y orden del día de la asamblea que se vaya a desarrollar. Bien, eso es lo que va a hacer el juez. Va a coordinar efectivamente la convocatoria y va a desarrollar el acto, digamos, asambleario bajo su mandato. Efectivamente va a ir con un funcionario, yo estuve presente en uno, va a ir con un funcionario a ese acto que va a ser la veces de veedor y eventualmente puede ser designado por el juez como secretario a los fines de llevar a cabo el acta, ¿bien? Y lo que va a hacer efectivamente es dar en votación o ofrecer, digamos, en votación los puntos de orden del día que hayan ofrecido esos copropietarios que han iniciado el proceso judicial. En principio, a ver, no es un proceso contradictorio propiamente dicho, porque no es que digamos, ese 10% de miembros del consorcio va contra el consorcio o el administrador o el otro porcentaje de copropietarios que no hayan querido desarrollar o no hayan querido autoconvocarse, digamos, en una asamblea, sino que va a ser efectivamente un proceso no contradictorio, bien, no contencioso porque no tengo contraparte, y lo que va a hacer en definitiva es desarrollar una asamblea, pero en el marco de un proceso judicial. Bien, por darles un ejemplo, yo en la asamblea que tuve que intervenir, judicial, en esa época, estoy hablando hace muchos años, tuvimos que llamar, eran muchos dueños de departamentos de Cava, y hubo que llamar uno por uno, efectivamente, para notificarlo y hacerles saber que la audiencia se iba a desarrollar tal día, tal lugar, con tal orden de operación, había que dejar una constancia por cada una de las comunicaciones que se había desarrollado. Por otro lado, se enviaron cartas de documento por intermedio de ese 10% de propietarios que habían iniciado el pedido de asamblea judicial. O sea, fue por varios medios como se fue canalizando la notificación a la asamblea que se había estipulado. Me acuerdo que en aquella época fue
2 meses de inicio del proceso judicial, una vez que se haya acreditado efectivamente todos los requisitos para acreditar, digamos, que representan, que son dueños de departamento y que representan el 10% de miembros de ese inmueble bajo régimen de propiedad horizontal. Legitimado activo puede ser efectivamente consejo de propietario, puede ser los consorcistas, lo que yo decía, siempre y cuando llegan o puedan efectivamente a alcanzar ese 10%, y también se habla del administrador, pero vuelvo a repetir, es como un supuesto de excepción, porque en verdad el administrador tiene la facultad para convocar tanto la asamblea ordinaria como extraordinaria, entonces por ende no podría o no debería, digamos, está facultado o no debería ser el camino idóneo ir a una asamblea judicial, siempre y cuando, no sé, por algún motivo no pueda llegar a convocar en la forma, digamos, ordinaria. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, agotamiento de la vía interna, lo que establezca el reglamento de copropiedad. ¿Bien? Y segundo, efectivamente, denunciar y acreditar que hay algún tipo de urgencia o situación que hay que tratar, digamos, que es grave para el mantenimiento del edificio. Bueno, acá, ¿qué es lo que se debe acreditar? Efectivamente, lo que le venía diciendo, hay que acompañar el acta de las asambleas frustradas, que no pudieron llegar a desarrollarse, ya sea porque no alcanzaron el quórum o porque efectivamente no estaba establecido esta situación que en particular que yo le dije del reglamento, que ante la falta de quórum se llama a una segunda audiencia con los que estén presentes, porque hay reglamentos que efectivamente tienen deficiencias. ¿Qué es lo que qué es lo que debo acompañar para acreditar efectivamente esta situación? Primero, obviamente, testimonio de la unidad de propiedad de cada uno de ese 10% que se está presentando, o certificación de dominio, o testimonio de la copia certificada del reglamento de copropiedad. Listado de copropietarios, esto es muy importante, con su domicilio, porque yo tengo que efectivamente acreditar el 10% que estoy representando o que se está presentando para pedir la subasta judicial, bien, y a su vez acá voy a tener todos los datos para poder efectivamente notificar a la futura convocatoria de la asamblea judicial. La intimación al administrador de que efectivamente le estoy pidiendo la convocatoria de la asamblea ordinaria o extraordinaria, bien. No voy a necesitar la negativa, pero sí el pedido efectivamente, o la intimación, ya sea por carta documento o un documento que le haya dejado con su firma, como para poder acreditar que lo intimé y que no lo hizo. Y la copia de las actas, efectivamente, donde no se obtuvo mayoría, si ese es el motivo por el cual estoy convocando una asamblea judicial. Terminando, y ya no me robo más tiempo, efectivamente, el juez, dentro del marco de esa audiencia, de esa asamblea judicial, perdón, además de determinar los puntos de orden del día y eventualmente hacer las veces de administrador en cuanto a la aprobación y vuelco de lo que se haya resuelto en esa asamblea, en el libro de actas, que en verdad no es en el libro de actas, sino que se va a hacer en la demanda judicial que se haya entablado, bien. El juez puede fijar, digamos, en el marco de esa audiencia, la convocatoria o a otros que no hayan podido, no se llegó el quórum, a los que hayan estado ausentes, o cualquier otra medida efectivamente para el mantenimiento, digamos, de la vida consorcial, ya sea si necesita fijar, no sé, algún tipo de medida de seguridad en cuanto al edificio, se está, no sé, viniendo abajo, está en ruinas, necesita hacer arreglos temporales, bien, en forma urgente, amén de que se vaya a desarrollar efectivamente esta audiencia, esta asamblea, digamos, propiamente dicha, puede tomar otras medidas como para evitar perjuicio, no únicamente hacia los miembros de esas unidades funcionales, sino también hacia terceros, ya sea por desprendimiento de mampostería o lo que fuere. Este proceso termina efectivamente con una sentencia, ¿bien? En la cual se va a homologar todo lo que se resolvió y se volcó, digamos, en esa acta, pero ya acta judicial, no acta de la asamblea, ¿bien? Con todos los puntos que fueron propuestos y aprobados o no, ¿bien? Y sí, eventualmente se va a tener que notificar a todos los copropietarios y al administrador. ¿Por qué? Porque él va a ser quien en definitiva va a tener que cumplimentar con esta orden que ya surgió como consecuencia de esta resolución judicial. Esperen que quiero terminar porque llegamos medio justeli, pero bueno, por si quedó alguna preguntita para hacer, escucho. Profe, una consulta. En caso de que el administrador quiera rendir cuentas y ya me convoque asamblea y no reúne quórum en ninguna, ¿puede solicitar la judicial o en realidad se hace la rendición de cuentas judicial?
No, a ver, pero ¿qué me está diciendo? Si él quiere, si él renuncia o si no le renueva el mandato. Si quiere rendir cuentas, en realidad, para liberarse de responsabilidades. Sí, no, por rendición de cuentas no hace falta asamblea judicial, porque la asamblea judicial fundamentalmente es digamos, continuar con la vida consorcial. Acá es su actuación profesional y por ende con una rendición de cuentas quedaría cubierto. Impecable, gracias, profe. ¿No? Profe, una consulta. Hoy cuando dijo que los actos anulables producían efectos hasta que se declare la nulidad, o sea que eran varios. Eso quiere decir que, por ejemplo, que si en la asamblea se resolvió algo que se empezó a ejercer o ejecutar directamente dentro de ese plazo de 30 días, se hace hasta que se dicte la anulabilidad. No sé, por ejemplo, qué sé yo, cambiar el ascensor de lugar o algo así. Sí. Se empieza a hacer directamente. Exactamente. A menos que haya algún tipo de medida cautelar, de prohibición de innovar, se va a ejecutar, porque efectivamente hasta tanto tenga resolución que haga caer ese acto asambleario. Si yo, por ejemplo, como vos decís, su caso extremo, quiero cambiar el ascensor, ¿bien? Y poner uno nuevo, y yo sabiendo que el ascensor funciona bien únicamente para generar gastos, si yo le acredito esa situación ante el juez, lo que puede hacer es, hasta tanto salga resolución que puede tardar, puede decir, bueno, espere, una medida innovativa sobre la situación edilicia, y una vez que tengamos resuelto esto, sí, vamos a ver si hacemos lugar o no, digamos, a ese planteo. Mientras tanto, vos mantenés el status quo, y una vez que tenés resuelto, eventualmente retrotraes o no a la situación original. Pero en principio, hasta que no tenga la sentencia definitiva, se podría llegar a dar curso a la ejecución de lo que se resolvió en la asamblea. Perfecto, gracias. ¿No? Doctor, una Bueno, consulta. sí. En el caso de la autoconvocatoria, dice que si bien se necesitan las 2/3 partes, se tienen que convocar a todos. Claro. En caso, estaba leyendo el resumen, dice que en caso de que no se convoque a alguien, puede iniciar la nulidad de la asamblea. Claro. ¿Cómo Claro. probarías en ese caso? Porque no te comunicaron por medio fehaciente. Usted había dicho que podía ser de boca en boca. Bueno, pero a ver, si efectivamente yo acredito que no, a ver, ahí sería como la prueba negativa. Yo lo que voy a tener que, la otra parte, en verdad, que está en mejor situación que la mía, si yo planteo la nulidad, va a tener que probar que efectivamente, con testigos, fuimos 3 consorcistas y lo notificamos el día tal y tal hora. Yo ya tengo varios testigos, ¿bien? Como para decirte un extremo, como para poder probar. Yo voy a decir que efectivamente planteo la nulidad porque no me notificaron, y de la otra parte me va a poder decir, no, espera, yo puedo acreditar que te notifiquen. Venga fulano, fulano y fulano, 3 testigos, quien van a declarar ante el juez y efectivamente señalará que fue notificado con esta fecha en tal lugar. Claro, la carga de la prueba queda en manos de... Se invertiría porque está en mejor situación, digamos, la contraparte. Claro. Y, profe, otra pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, el poder para representar a alguna otra persona, por ejemplo, 5 personas en el voto. A los efectos del cómputo para el quórum, yo valgo como una persona, por más de que yo pueda representar en el voto a 5 más. No, porque vos vas a estar representando, vos sos una persona física, pero estás representando a otras 4 o 5 que no están, pero a su vez hay que analizar efectivamente cuál es el porcentaje que representa sus unidades funcionales en la totalidad. Bien, pero en principio no, vos no sos una única persona, vos sos una persona que está representando a otras 4 que están ausentes, no están ausentes, en verdad, te dieron poder a vos. Así que vas a contar por 5 o 6 los que estés representando. Bien, para el quórum también, perfecto. Sí. Y otra consulta, capaz que lo dijeron porque llegué tarde a la clase, pero ¿se cuenta por unidad funcional? Porque, por ejemplo, si la unidad funcional está a nombre de 2 personas, o sea, es un voto. Ahí sí, ahí sería por unidad funcional, exactamente. Sí, aunque sean 2 personas los dueños, pero en verdad es unidad funcional. Ya sea que uno representa a los 2 o pueden estar los 2 presentes, pero es una unidad funcional con 2 o las colectividades que sean. Exactamente, sí. Pero ahí es una unidad funcional, un voto, no importa, porque, por ejemplo, si mi unidad funcional son 5 ambientes y el de otro es un monoambiente, es un voto por persona. Es así, vos tenés una unidad es un voto, pero a su vez tenés que ver cuál es el porcentaje que tiene esa unidad funcional sobre todo el edificio. Si por ejemplo es un edificio de 3 pisos y mi unidad funcional ocupa 2 pisos, yo voy a tener un voto, pero voy a tener un porcentaje aún mayor efectivamente, eso más que nada para ver los porcentajes, pero en principio es
un voto por unidad funcional, y si vos ves el 2058, 2059, te dice, a su vez hay que ver el porcentaje que corresponde, digamos, a cada unidad funcional. Entonces, por ende, yo, a menos de que seamos 2 unidades funcionales, yo voy a tener un porcentaje mayor porque tengo un voto, pero un porcentaje mayor, digamos, en proporcionalidad en cuanto a los metros que hay de todo el edificio. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, los libero. Chao, buenas tardes. Chao. Chao, gracias.